Buenos días, nuevamente nos encontramos para seguir trabajando en nuestro curso de Excel intermedio. Este Excel que nos va a permitir seguir conociendo, seguir trabajando, poder seguir desarrollando todas las herramientas que podamos haber aprendido hasta este momento y seguir incorporando nuevos conocimientos. En el caso de hoy nos encontramos en la unidad número 3, como les había comentado en el videíto anterior, y vamos a comenzar a crear nuestras primeras tablas dinámicas. Tablas dinámicas que nos van a permitir resumir de manera diferente informes que necesitemos presentar para poder exponer con cierta información que necesitemos, sin necesidad de mostrar toda la tabla completa. Espero que el tema les resulte atractivo, lo puedan practicar y los invito, como siempre, a compartir la pantalla para poder ingresar y trabajar con nuestro primer tema de la unidad 3. Fíjense en que aquí yo ya he creado unas tablas estáticas. Tablas estáticas, ¿por qué? Porque si bien pueden recibir algún tipo de variación con las funciones o las fórmulas que nosotros le incorporemos, no son dinámicas porque no van a actualizar la información cuando yo creé esta tabla dinámica si esa información no estuviera una tabla dinámica vinculada, la información que yo cambie dentro de ella no va a repercutir, ¿sí?, en lo que esté mostrando, ¿sí? En la tabla dinámica lo que puedo hacer es, a medida que voy variando esta tabla, la tabla dinámica se va actualizando, ¿sí? En muchos casos vieron y notaron que si creamos, por ejemplo, gráficos a partir de una tabla, se crean esos gráficos y quedan estáticos. Si yo modifico la tabla, debo nuevamente, ¿sí?, rearmar el gráfico. Ese es uno de los temas fundamentales, el tema de estático y de dinámico. Dinámico, ¿por qué? Porque a medida que uno va haciendo las variaciones, va repercutiendo en la tabla nueva. Eso es muy bueno para que no tengamos que generar doble trabajo. En este caso, lo primero que vamos a hacer es aprender cómo crear una tabla dinámica. Fíjense, vamos a comenzar con la primera. En este primer caso, recuerden, ¿sí?, que las tablas dinámicas tenemos que ir a la pestaña que dice Insertar. En Insertar vamos a encontrar una gama de diferentes opciones. Nosotros, en nuestro caso, lo que vamos a tomar es tabla dinámica, ¿sí? Y vamos a hacer un clic y aquí tenemos dos opciones. Desde una tabla o un rango, que es lo que vamos a aprender en el día de hoy, o desde datos externos de origen. Nosotros en este caso vamos a aprender desde una tabla o rango. Vamos a hacer clic. Fíjense que me aparece un nuevo menú que me trae información y me dice, seleccionar una tabla o rango, elija dónde va a crear la tabla, ¿sí?, que puede ser una hoja nueva o bien en la hoja existente, y elija si quiere analizar varias tablas al momento. Nosotros por ahora vamos a marcar el rango y crear una hoja nueva para trabajar con esta tabla dinámica, ¿sí? Los invito, vamos a probar cómo nos queda esta creación. Vamos a marcar, clic en el botón izquierdo, siempre presionado, marcamos todo el rango. Una vez que está marcado, hacemos clic nuevamente aquí en la flechita. Le indicamos que lo queremos crear en una hoja nueva, ¿sí? El sistema ya sabe que va a ser dentro de este libro y presionamos el botón aceptar. Fíjense que automáticamente me llevó, ¿sí?, a la creación de una
nueva tabla. Tabla que va a ser creada de acuerdo a los diferentes tipos de campo que yo quiera mostrar. Estos tipos de campo que yo pretenda mostrar van a ser los que voy a estar necesitando en el informe, los que necesite exponer. Por ende, yo voy a poder seleccionar qué tipos de datos voy a usar, si todos los datos, si alguno, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar el dato que necesiten para ser mostrado, ¿sí? No necesitan puntualmente seleccionarlos a todos. Recuerden que es una tabla dinámica y que ustedes pueden trabajar cada uno de los datos de manera independiente. Aquí les dejo una opción, ¿sí? Vamos a volver hacia la siguiente hoja que era donde teníamos trabajando y vamos a crear una tabla dinámica más para que el tema sea comprendido, ¿sí? Y ustedes puedan ver que debemos previamente, ¿sí? Ver qué es los datos que vamos a utilizar de esta tabla y analizarlos de qué forma van a ser expuestos como informe hacia las personas que necesitan los datos. Vuelvo hacia atrás, ¿sí? Y me voy a ubicar en la hoja para poder desarrollar, ¿sí? Los diferentes tipos de opciones sobre una tabla. Fíjense, volví a mi hoja anterior. Tengan en cuenta que ahora vamos a usar otra de mis tablas que tenía aquí como opciones y vamos a crear nuevamente una tabla dinámica. Vamos a ir a insertar tabla dinámica desde una tabla o un rango. Vamos a marcar ese rango, ¿sí? Fíjense en que aquí lo marcamos. Volvemos hacia atrás en una nueva hoja y ahí vamos a crear una nueva tabla. Nuevamente puedo exponer la cantidad de artículos y la cantidad lo puedo relacionar con el total, ¿sí? Lo que genera cada una de ellas sin pasar por el precio, o puedo mostrar el precio y no el total. Recuerden que ustedes tienen que hacer un análisis el cual le va a permitir mostrar de manera eficiente, ¿sí? Y ágil, dinámica, que sea fácil para el lector interpretar los datos que estamos mostrando. Esa es la idea básica, ¿sí? De la creación de nuestra primera tabla dinámica y analizar los datos que vamos a exponer para pensar qué datos son los que vamos a estar presentando en nuestro nuevo informe, en nuestra nueva creación, ¿sí? Los espero. Vamos a continuar en el siguiente video con la creación de la tabla dinámica nuevamente, pero vamos a empezar a aplicar filtros y a distribuir los campos para que la tabla dinámica pueda ser evidenciada de diferentes formas y presentar un informe de manera correcta, que este reporte quede bien expuesto, ¿sí? Muchas gracias. Continuamos.